Estoy revisando. Ok. Ya terminé, maestra. Ok, gracias. Muy bien, pues vamos a continuar. Vamos a recordar primero para que estemos en contexto todos. Vamos a recordar que estamos haciendo una prueba de bondad de ajuste, donde estamos probando qué tanto se ajustan los datos, en este caso a una distribución normal. Desde ayer planteamos las hipótesis, así es como quedó después de que corregimos. Si recuerdan que teníamos ahí un dato incorrecto. Luego pusimos el nivel de confianza y significancia y luego escogimos la distribución, que les decía que aquí no hay nada que escoger porque el método que estamos usando es el método de chi cuadrada. Entonces la distribución que se usa es chi cuadrada. Y estamos aquí en el paso 4, que es calcular el estadístico de prueba y vamos a aplicar esta fórmula. La tabla de frecuencias que estamos haciendo es para obtener la frecuencia observada, que fue la que hicieron de tarea. Entonces ya tenemos la frecuencia observada y ahora vamos a calcular lo que es la frecuencia esperada, ¿sí? Entonces eso vamos a continuar haciendo el día de hoy. Entonces para calcular la frecuencia esperada, lo primero que tenemos que hacer es calcular una probabilidad. Vamos a llamarle PI. Esta probabilidad va a depender de la distribución para la cual estemos haciendo la prueba. En nuestro ejemplo estamos probando que los datos sigan, o más bien estamos probando si sí siguen satisfactoriamente una distribución normal. Entonces, esta probabilidad la vamos a obtener de la distribución normal, ¿sí? ¿Por qué? Porque según la probabilidad que corresponda a la distribución en cada intervalo, vamos nosotros a calcular la frecuencia esperada, que como su nombre lo dice es cuántos datos se esperaría que estuvieran en ese intervalo si realmente los datos siguieran una distribución normal. Entonces, eso es la frecuencia esperada que va a depender directamente de la distribución. Entonces, esas I's son un subíndice que va a indicar el número de clase en la que se encuentran. O sea, para cada clase vamos a tener una frecuencia, una probabilidad y luego una frecuencia esperada. Voy a ver si lo puedo poner como subíndice. Sí. También. Muy bien. Entonces, ¿qué va a ser la probabilidad de cada intervalo? En este caso vamos a empezar con la primera clase y vamos a preguntarnos cuál es la probabilidad de que un dato que pertenece a una distribución con media, los datos que pusimos, a una distribución normal con media 22.704 y varianza 111.27, ¿cuál es la probabilidad de que se encuentre en este intervalo? O sea, de que el valor de X que tiene esa distribución se encuentre en este intervalo. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular la probabilidad usando la distribución normal. Aquí nada más hay que hacer una observación, como al final la probabilidad me debe dar el 100%, para que al hacer la frecuencia esperada me dé el 300 completo. Entonces aquí, en lugar de calcular solo de 3.80 a 8.85, yo voy a incluir en esta clase todos los datos que sean menores a 8.805. Entonces sería como decir, voy a ponerlo aquí en Excel, la probabilidad de que X, que en este caso X es el diámetro, sea menor o igual. Bueno, voy a ponerlo así porque creo que tiene ese símbolo de menor o igual. Entonces, sea menor o igual a 8.85. Esa es la probabilidad que voy a calcular primero, que va a ser esta, ¿sí? La probabilidad de que la variable X, que en este caso es el diámetro, sea menor o igual a 8.85. Entonces, ¿cómo vamos a calcular eso? Lo podemos hacer en Minitab o lo podemos hacer aquí. Únicamente debemos poner, vamos a poner aquí arriba la media y la varianza, ¿sí? Vamos a poner, bueno, déjenme ver qué dato pide aquí en Excel cuando calcula la distribución normal.
Aquí está, distribución normal estándar N. Bueno, bien sería la distribución normal. No es la estándar porque le vamos a poner el dato de la media y la varianza. Acuérdense que la estándar es cuando la media es 0 y la sigma es 1. Entonces vamos a poner la distribución normal. Entonces nos pide X, que es el valor que vamos a poner como límite. Nos pide la media y la desviación estándar. Y ahorita vamos a ver qué significa lo del acumulado, ¿sí? Entonces vamos a ponerle aquí los datos de la media para tomarlos de ahí. La media y la desviación estándar. Repito, también lo podemos calcular en unidad. Si quieren el primer valor, vamos a calcularlo con ambos métodos. Y comparamos que nos dé lo mismo, ¿sale? Me dicen, por favor, el valor de la media con 4 decimales. 22.2705. Gracias. ¿Y la desviación estándar? Creo que era 111 y algo. .2778. Muchas gracias. Ok, entonces ahí está. Entonces vamos a calcular la probabilidad de que sea, perdón, menor a 8.85. Entonces va a ser igual, les decía, distribución normal, N. El valor de X va a ser el límite, que en este caso es 8.85. La media la vamos a tomar de aquí. Vamos a fijarla para que siempre tome ese valor. Luego nos pide desviación estándar, que la vamos a tomar de aquí. Igual la fijamos. No me acuerdo si en este grupo me habían dicho cómo fijar la tecla que puse sin necesidad de ponerle un F4. A ver, voy a probar. Gracias. Ok, muchas gracias. Sí, es que se me había olvidado cuál era la función. Gracias. Entonces, aquí en acumulado es, si yo le pongo verdadero, me dice que me va a dar la función acumulativa, que de hecho es la que queremos. ¿Por qué acumulativa? Si recuerdan ustedes, la definición de función acumulada era f mayúscula de x, que es la probabilidad de que sea menor o igual a cierto dato. Entonces, en este caso, eso es lo que necesito, la probabilidad de que sea menor o igual a 8.85. Entonces, le voy a decir que sí, que me dé la función acumulada. Selecciono verdadero o pongo 1. También el 1 significa verdadero. ¿Sale? Entonces, ya tengo ahí la sintaxis y me va a dar el área. Ahí está. El área es .4500252. Este valor lo vamos a tomar tal como está. ¿Sí? Entonces, es más fácil para tomar todos los valores. ¿Por qué lo tomo completo? Porque al final me tiene que sumar 1. Y si yo le quito decimales, pues al final voy a tener que redondear aquí. ¿Sí? También se puede hacer, pero pues mejor los tomo todos y así garantizo más que me dé el 1. Ajá. Entonces, este primer valor es la probabilidad de que sea menor a 8.85. Es la acumulada. ¿Cómo lo haríamos en Minitab? Entonces, nada más recuerden los valores de la media y desviación estándar para ponerlos en Minitab. Maestra, ese valor de 111 que teníamos era la varianza, ¿no? En vez de la desviación estándar. Ah, ok. Efectivamente. Entonces hay que corregirlo. Vamos a poner la desviación estándar. Sí, necesitamos la desviación estándar. Bien. ¿Alguien ya sacó la desviación estándar? Si no, le pongo aquí raíz de eso, ¿no? Ahí está. Ya lo corregimos. Entonces la desviación estándar es 10.5488. ¿Sí? Lo voy a dejar como 10.5488 cortándolo a 4 decimales para que nos sea fácil 5488. No sea fácil ponerlo en Minitab y que nos coincida, ¿no? Entonces ahí está. 10.5488. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, maestra. Ok. Gracias por la observación. Muy bien. Entonces, ya que tenemos esto, vamos a hacer lo mismo en Minitab. Nada más recuerden los valores de media y desviación estándar.
Nos venimos aquí y aquí lo más práctico es usar la gráfica de probabilidad, ver probabilidad y aceptar. Distribución normal con media, que dijimos 22 puntos. Alguien que me use. 27,05. Y la desviación estándar que acabamos de sacar, que dijimos que era 10.54, ¿qué? 48. 88. De hecho, sí. Gracias. Y entonces en área sombreada vamos a calcular la cola izquierda porque es la probabilidad de que sea menor a 8.85. ¿Sí así? Sí, 8.85. Muy bien, entonces, bueno, nada más aquí sería la probabilidad de que sea menor a ese valor. Hay que activar el valor X en lugar de probabilidad es que sea menor al valor X 8.85. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, maestra. Bien, entonces le damos a aceptar. Y nos da 0.1016, que se supone que debe ser lo mismo que obtuvimos. Aquí. Ahí está. Muy bien, entonces pueden hacerlo en Excel o en Minitab, es lo mismo, ¿sale? Entonces ahora el siguiente valor, necesitamos que es la probabilidad de que sea, de que se encuentre entre 8.85 y 13.90, entonces sería algo como esto. La probabilidad de que X se encuentre entre 8.85, aquí sería menor porque se supone que el igual ya lo incluimos aquí. Menor y menor o igual, aquí sí abarcamos el límite superior que va a ser el 13.90. Entonces necesitamos calcular esa área bajo la curva o esa probabilidad de que el valor de X, que es el diámetro, quede entre estos dos valores. Entonces, aquí la limitante del Minitab es que como solo me sabe dar la acumulada, yo tengo que hacer la diferencia entre la acumulada del 13.90 y el 8.85. Eso pasaría también si hacemos lo de la applet. Ajá. Entonces vamos a calcular aquí la probabilidad. Si alguien quiere hacerlo en Minitab, puede hacerlo directamente en Minitab y sirve que vamos viendo que nos coinciden. Hagan en Minitab esta área bajo la curva entre estos dos valores de X y vemos si nos da lo mismo. Yo aquí lo voy a hacer en Excel, por si alguien quiere ver también cómo hacerlo en Excel. Entonces, aquí yo tengo que calcular la probabilidad, como si fuera el valor de 13.90 y luego le voy a restar el otro valor. 13.90, no era la esta. Entonces es X 13.90. La media es esta. 4. La desviación estándar es esta. Y acumulado sí. Entonces ahí me va a dar la acumulada hasta el 13.90. Y yo le voy a restar la que obtuve anteriormente. Y ahí me va a dar el área. ¿Alguien lo hizo en Minitab? Yo, maestra. ¿Da lo mismo? Sí, sí, da lo mismo. Perfecto. Entonces ahí ya tomamos este valor y esa es la probabilidad PI para la segunda clase. Y eso vamos a estar haciendo con todos los demás, ¿sale? Entonces voy a ponerlo aquí como fórmula. Nada más que voy a copiar acá. Bueno, si alguien quiere irlo haciendo en Minitab, váyalo haciendo en Minitab. Voy a poner yo aquí los valores de los límites. Para tomarlo fijo, ¿no? Aquí, por ejemplo, sería 8.85, aquí es 13.90, que sería tomar el valor de aquí. Repito, si alguien quiere seguirme en Excel puede hacerlo, y si no, pues háganlo en Minitab.
¿Cuántos valores son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok, voy a verificar la fórmula. Aquí está calculando la probabilidad a este límite con esta media y esta desviación estándar y le estoy restando la acumulada anterior para que me dé el área en ese intervalo específicamente. Muy bien. Bueno, voy a poner aquí la sintaxis para que sepamos qué es lo que estamos calculando. Y en este caso, como es el primer ejercicio que hacemos, vamos a hacerlo paso por paso para que quede claro qué es lo que estamos haciendo. Aquí sería de 13.90. Voy a ponerlos a la vista. De 13.90 a 18.95. El otro va a ser de 18.95 a 24. Si en algo me equivoco, me dicen. Igual los que lo van haciendo en Minitab, hay que verificar si dan los valores. Si en algo no da, me dicen, por favor. Esto es de 24 a 29.05. De 29.05 a 34.10. El siguiente de 34.10 a 39.15. El siguiente de 39.15 a 44.20. El siguiente de 44.20 a 49.25. Y ese es el último, que es de 49.25 a 54.30. Muy bien. No sé si les dio así, para los que lo van haciendo en mitad. ¿Hay alguien haciéndolo en mitad? Es más práctico, de hecho. Maestra, a mí el de 13.9 y 18.95 me da diferente. ¿Cuánto te da? 0.1627. Ok, vamos a ver. Es la distribución normal. En este caso tomó el valor de G 308, que es 18.95, ajá, con media desviación estándar y le resta el previo. El anterior sí te dio igual, punto 1121. Sí, el anterior sí me dio igual. Voy a hacerlo en mitad para ver qué podría estar fallando. Es 13.90 y 18.95. Bien, en Minitab sería ponerle dos valores de X. Y es 13.90 y 18.95. Efectivamente da punto 1627. Pues vamos a ver, porque sí puede variar un poquito, pero no tanto. O sea, sí puede variar por lo de los decimales, pero no tanto. Entonces déjenme revisar qué está fallando. ¿Los demás cómo van? Todo bien, maestra. ¿Todo bien? Vamos a ver entonces qué está pasando aquí. Este es menor que 8.85, este es de 8.85 a 13.90. Estoy tomando este valor, es correcto. El 308 es la distribución normal, es 1. Está correcto, menos. Ah, ok. Sí.
es que aquí debería estar restando la acumulada y solo está restando este valor. Entonces vamos a ver, sería menos la acumulada de este valor. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Ujú. Sí, les decía, la limitante aquí en Excel es que no nos da el área en un intervalo. Tenemos que sacarlo así, sacar la acumulada y luego sacar la diferencia. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a sacar la acumulada hacia cada valor, como lo estamos haciendo. La media, la varianza y con el 1. Esta va a ser la acumulada. Así que falta fijar. Falta fijarlos nomás. Sí, efectivamente, este falta fijar. Ahí está. Ahora sí lo copiamos. Ahí tenemos todas las acumuladas. Entonces, esta va a ser esta acumulada. ¿No? Menos el dato anterior. Ahí está. Esta va a ser esta acumulada menos la acumulada anterior. Y ahí ya nos dio. Y así sucesivamente. Bien, entonces ahora sí, si verifican, si lo hicieron en Minitab, que nos dé lo mismo. ¿Sí? ¿Coinciden? Sí, maestro. Bien. Entonces vean, aquí me detuve antes de copiar aquí para que observen lo siguiente. Les comenté que la sumatoria de esto debería dar 1. Si hacemos la sumatoria ahorita, no nos va a dar 1, nos va a faltar un poquito. Aquí está. ¿Por qué nos falta algo para el 1? Porque aquí, en el último extremo, si se dan cuenta, estamos calculando, aquí fue todo lo que es menor a 8.85. Aquí fue el siguiente pedacito, que es esta sección de 885 a 1390. Luego el siguiente pedacito y así sucesivamente. Entonces aquí, en lugar de calcular solo este pedacito, vamos a calcular a partir de aquí y todo lo que falta para el resto de la curva del lado derecho. ¿Para qué? Para completar las colas de la distribución normal. Aquí, de esta manera, al hacerlo así, completamos la cola izquierda. Entonces, para completar el área que está en la cola derecha, o sea que faltaría del 5430 hacia la derecha, vamos a calcular la probabilidad de aquí en adelante, ¿sale? O sea que aquí, en lugar de ser este pedacito, vamos a ponerle la probabilidad de que X sea mayor al límite inferior, que sería mayor a 49.25. Entonces aquí ya vamos a abarcar toda esa probabilidad. ¿Cómo sacamos la probabilidad de que sea mayor a 49.95? Para mí va a ser 1 menos esta acumulada. Y si ustedes quieren sacar la unidad, saquen el área a la derecha del 49.25. Y les debe dar lo mismo. Maestra, perdón, la acumulada, ¿cómo la sacamos? En Excel o en unidad. En Excel. En Excel la acumulada es, aquí está la sintaxis, es el valor, que en este caso está tomando el 49.25, es este, que 314 es este. La media, la división estándar y el 1. Cuando le pones el 1 le estás pidiendo la acumulada. Ok, gracias.
Sí, es que lo estaba haciendo en Minitab y me perdí en eso. Sí. Entonces aquí tenemos la acumulada hasta el 49.25, entonces la probabilidad de que sea mayor que este valor, pues va a ser 1 menos esta acumulada, para los que lo están haciendo en Excel. 1 menos la acumulada, ¿sí? Si lo hacen en Minitab, solamente le piden el área a la derecha del 49.25, y entonces ya tenemos todas las probabilidades que nos suman el 100% de la distribución. Acuérdense que estamos con la distribución que tiene esta media y esta desviación estándar, ¿sí? Bien, entonces ahora sí voy a terminar de copiar los valores de probabilidad que corresponden. Y esa suma me debe dar 1. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien, entonces aquí esto que vemos aquí, esa sumatoria, es lo que representa lo que estamos calculando, es decir, el 100% de la curva debe abarcar los 300 datos que son de nuestra muestra, ¿sí? Entonces se supone que si estos 300 datos siguen una distribución normal, deberían estar distribuidos en las clases de esta manera. O sea, así como el 100% se distribuyó en esta proporción, si lo manejamos como porcentaje, diríamos que si estos datos realmente siguen una distribución normal, el 10% de los datos, que es 0.10, debería estar en la primera celda, el 11% en la segunda, el 13% en la tercera, vean cómo va aumentando porque es una distribución normal, el 18% en la celda 4, el 17% en la celda 5, que es el centro. Acuérdense, la distribución normal va aumentando y al llegar aquí ya va disminuyendo, ¿sale? Entonces, si los datos siguieran una distribución normal, deberían estar repartidos en las celdas en esta misma proporción. Ajá. Entonces, ahora, esto que está en términos de probabilidad, proporción o porcentaje, lo vamos a llevar a lo que es la frecuencia esperada. ¿Cuánto sería el 10% de 300 para saber cuántos datos esperaría que estuvieran en esta primera celda? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué creen que tenemos que hacer para sacar cuántos datos deben ir ahí? ¿Cómo sacamos el 10% de 300? $300 por punto 1, ¿no? Exactamente. 300 por la probabilidad que tenemos aquí, que en este caso es 0.1. Fijé el 300 porque vamos a copiar la fórmula para que haga lo mismo con cada porcentaje. Entonces, ven ahí nos da 30.49. Vamos a dejarlo primero así en decimales para que vean que eso nos debe dar el 300, ¿sí? Vean, aquí esperaría que haya 30 datos con un diámetro en este intervalo. Aquí 33, 48, o sea, los 300 se esperaría que estuvieran distribuidos de esta manera en cada una de las celdas si se tuviera una distribución normal. Entonces aquí la sumatoria nos debe dar el 300, ¿ok? Y si nos da, pero acuérdense, como estamos hablando de enteros, pues podríamos redondear esto a, cuando lo hacemos manualmente, lo recomendable es redondearlo a enteros para ver la diferencia observada contra la diferencia esperada, ¿sí? Ahorita tenemos la ventaja de que lo estamos trabajando directamente en Excel, entonces es más conveniente tomar todos los decimales para que nos dé el 300 completo y calcular con mayor precisión el valor de chi cuadrada, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí de cómo obtener la frecuencia esperada? No, maestra. Sí. Entonces, repito, si lo hiciéramos manualmente, tendríamos que ver aquí cómo redondear ya sea enteros o a 2 decimales de manera que se cuide que la suma dé exactamente 300. Entonces, no vamos a redondear nada. Si todos están trabajándolo en Excel, lo vamos a dejar así tal como está para mayor precisión. Entonces, ahora ya tenemos los datos que necesitamos para calcular el estadístico de prueba. Voy a irme otra vez al apunte para recordar qué estamos haciendo. Entonces vamos a aplicar esta fórmula para calcular el estadístico de prueba y dice que es la sumatoria de la diferencia que existe entre la frecuencia observada y la esperada. Esta es la varianza que estamos calculando.
cómo varía la observada contra la esperada y vamos a sacar este estadístico que nos va a llevar a decidir si rechazamos o no rechazamos la hipótesis. Si ustedes observan aquí, mientras más grande sea la diferencia entre los datos observados y esperados, pues más grande va a ser este valor de chi cuadrada. Y mientras más grande sea el valor de chi cuadrada, va a ser más probable que rechacemos H0, ¿sale? Entonces, mayor cantidad de chi cuadrada nos lleva a rechazar H0. Porque obviamente mientras más cercanos estén, este valor va a ser pequeñito y vamos a terminar no rechazando H0. Entonces vamos a calcular el estadístico de prueba. Entonces, según la fórmula, lo que tenemos que hacer es sacar la diferencia entre OI y EI. Luego los pongo como subíndice. Entonces, vamos a sacar primero la diferencia, ¿sí? Así, viéndolo a simple vista, ¿ustedes qué consideran? ¿Sí sigue una distribución aproximadamente normal o no? Al comparar 17 contra 30, 82 contra 33, o sea, este comportamiento al compararlo contra este, ¿consideran que sí va a salir que es satisfactorio o no? ¿Qué opinan? ¿Hay alguien ahí? ¿Qué creen? ¿Qué creen? ¿Que se parezca a la distribución normal o no? ¿Cómo ven ahí la distribución que tenemos en la realidad y la distribución que esperaríamos si fuera una distribución normal? ¿Se parecen o no se parecen? ¿No? No se parecen. No se parecen. Bueno. Ok, vamos a ver ahorita si se parecen. Ahorita vamos a ver cómo a veces cambia nuestra percepción contra lo que estadísticamente se obtiene, ¿no? Como resultado. Entonces, sí, según la percepción, pues hay diferencias, ¿no? Aquí, por ejemplo, entre este y este hay una diferencia importante, pero vamos a ver si esa diferencia es significativa. Antes de continuar, una observación aquí. Siempre hay que cuidar que las frecuencias observadas, especialmente, tengan una frecuencia en las celdas, una frecuencia por lo menos de 5. Esto nos hace que el estadístico chi cuadrada sea más confiable. Cuando tenemos valores pequeños en la celda, las diferencias son relativamente pequeñas y pudiéramos llegar a una decisión incorrecta. Entonces, se recomienda que siempre las frecuencias en la celda sean por lo menos de 5. Entonces, aquí, por ejemplo, yo había pasado por alto ese detalle, no había notado que aquí tenemos frecuencias de 3. Lo noté hasta ahorita que comparé entre observadas y esperadas. ¿Qué se hace cuando tenemos un caso como este? ¿Sí? Lo que hacemos es fusionar celdas. Entonces, por ejemplo, acá estas dos las podemos convertir en una sola. En lugar de tener dos celdas, podemos tener una con una frecuencia de 6. Eso se hace después de hacer la tabla de frecuencias. Después de hacer la tabla de frecuencias, hay que revisar que las frecuencias de aquí sean por lo menos de 5, ¿sí? Entonces, no se alarmen, vamos a ajustarlo todo. Cuando vamos a fusionar, lo único que vamos a hacer es fusionar en una sola esta frecuencia, esta probabilidad y obviamente esta frecuencia esperada, ¿sale? Entonces, lo importante aquí es que lo notamos antes de pasar al cálculo de chi cuadrada. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Para no modificar mucho esto, voy a copiar la tabla y voy a hacer mi tabla ajustada aquí abajo, ¿sale? Déjenme pegarla como solo valores. Vamos a copiar. Y a pegarla como solo valores para que me quede usando solo los valores de la tabla, ¿sí? Si no me va a modificar las fórmulas. Ahí está, entonces ya tengo los mismos valores. Repito, esto lo estamos haciendo porque tenemos que ajustar siempre que las frecuencias observadas sean por lo menos de 5, ¿sí? Entonces me espero a que ustedes también lo hagan. Copiamos los valores y vamos a fusionar. ¿Cómo vamos a fusionar? Aquí en lugar de 3, pues va a ser 6, ¿sí? Porque es la suma de los dos.
lo que estamos haciendo es eliminar a esta que está aquí abajo, para que tenga una frecuencia por lo menos de 6. Entonces, aquí, ¿qué va a ser? Pues esta va a ser la suma. Estoy en PI. Va a ser la suma de las dos últimas PI, que serían estas dos. Punto 18, entonces esta ya no existe. Repito, sumé estas dos en esta PI. Voy a sumar ahora la EI, o más fácil, puedo hacer la multiplicación de 300 por ahora la nueva probabilidad, ¿no? La nueva frecuencia esperada. Entonces, esto ya lo elimino. Y pues aquí ahorita saco la diferencia. Entonces, Maestra, ya me perdí. sí, ¿en qué te perdiste? Cuando está sumando lo de, bueno, cuando está ajustando la tabla, es que ya no sé qué hizo en PI. Estamos, lo que vamos a hacer, como no podemos tener aquí 3, sino que deben ser por lo menos 5, estoy juntando estas dos filas. O sea, esta que iba de 44.20 a 49.25, ahora va a ir realmente de 44.20 a 54.30. ¿Sí? Ok, sí, maestra. ¿Sí? O sea, va a ser una sola celda ahora. Déjenme aquí reducirlo para que se vea igual. Esta vez de 44.20 a 54.30. Entonces, al ser un intervalo más amplio, ahora su frecuencia observada va a ser los dos que corresponden aquí. Su probabilidad, pues va a ser ahora la probabilidad de las dos sumas, ¿no? Va a ser aquí como que hubiéramos calculado la probabilidad de que sea mayor a 44.20. Es la suma de las dos. Aquí nos tiene que seguir dando, déjenme ponerle la suma. Repito, este paso normalmente se hace cuando acabamos de hacer la tabla de frecuencias, y la verdad a mí se me pasó ver que teníamos frecuencias menores a 5. Pero entonces el procedimiento va a ser exactamente el mismo, solo que nos vamos a quedar con 9 celdas en lugar de 10. No sé si tengan por ahí alguna otra pregunta. Aquí estamos verificando que la suma nos dé 1, que la suma nos dé 300. Y ahora sí, aquí calculamos lo mismo, que era la diferencia entre la frecuencia observada, ya la nueva frecuencia observada que tenemos, y la frecuencia esperada. ¿Sí? ¿Alguien más se quedó? ¿Vamos bien? Todo bien. Perfecto. Entonces ahora vamos a sacar la diferencia al cuadrado, ¿no? Según la fórmula que estamos aplicando. Entonces va a ser ese mismo valor, ya sea que lo elevo al cuadrado o lo multiplico por sí mismo. ¿Ok? Y ahora, según la fórmula, dice que cada valor elevado al cuadrado tenemos que dividirla entre su propia frecuencia esperada. O sea, cada diferencia elevada al cuadrado entre su frecuencia esperada sería esto. Vamos a copiar. ¿No? Esa es la diferencia al cuadrado, y eso lo vamos a dividir entre su correspondiente EI. Es lo que dice la fórmula. Entonces estamos hablando de que esta diferencia al cuadrado la voy a dividir entre el valor de EI. Listo. Y lo mismo para cada una de las celdas. Y entonces el estadístico chi cuadrada va a ser la sumatoria de estos resultados. Cada diferencia al cuadrado dividida entre EI. Entonces vamos a hacer la suma de todo esto. Y eso nos da 91.21. Ese es el valor del estadístico chi cuadrada, que le llamamos chi cuadrada calculada, porque es el estadístico de prueba que calculamos con los datos de la muestra.
chi cuadrada, ¿ok? Es chi cuadrada calculada es 91.2173. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Maestra, ¿podría poner el cursor rápido en la parte donde está su varianza? Es que yo tengo otro valor diferente y pues se me cambió todo. ¿Cuál varianza? ¿Este? No, bueno, la varianza, donde daba 111 punto, en la primera que sacamos ayer, La primera que sí los que... valores que sacamos ayer de la media y la varianza, Sí. Estamos aquí. Ujú. sí utilizó varianza muestral, ¿verdad? Sí, var.s. Ah, es que a mí me salen otros valores, necesito checar. Es que estoy mal. ¿Te sale diferente? Sí, me sale 111.6499 y pues ya toda mi tabla se modifica. Ok. ¿Cuánto te da chi cuadrada con ese valor? La verdad es que me perdí, ya nada más le empecé a tomar captura a las funciones, pero todavía no lo actualizo. Ah, ok. Bien, no se pudiera ser que tal vez en algún diámetro, porque puede pasar, no sé, lo modificaste sin querer o algo, algún valor, o no sé, a los demás sí les da esa varianza, 111.27. A mí sí. Ok. Si tal vez sin querer modificaste algún valor, si quieres volver a tomar el archivo y repites el ejercicio. Sí, voy a empezarlo otra vez desde el principio, mejor. Ok. Bien, ¿alguna otra pregunta que tengan? Maestra, ¿puede volver a sacar el valor de chi cuadrada, por favor? Sí. ¿En qué parte o qué necesitas? Ese chi Ah, cuadrado. ok, nada más es la suma, ¿verdad? Ajá, Ah, ok, solo. ok. Gracias. Sí, muy bien. ¿Alguien más tiene dudas? Bien. Si no hay dudas, les voy a compartir ahorita un archivo de Excel igual con datos para que ustedes avancen el ejercicio hasta esta parte, hasta el cálculo de chi cuadrada. Esa sería su tarea para mañana, ¿sale? Ahorita les mando el ejercicio y van a probar si siguen esos datos una distribución normal. Entonces, ¿qué van a hacer? Todo lo que hemos hecho con este ejercicio desde ayer, ¿sí? Desde el calcular la media, la varianza, las clases y luego sacar esta tabla. Y recuerden, para que no se les pase igual que se me pasó a mí hoy, si hay algunas celdas que tengan menos de 5, hay que fusionarlas. Por ejemplo, si hubiera dado, voy a modificar aquí tantito la tabla. Pongan atención, por favor. Si aquí hubiera dado 45 y aquí en lugar de 35 hubiera sido 3, ¿sí? Lo que vamos a hacer es siempre fusionarla con la anterior. O sea, eliminaríamos esta, la celda 6, y la fusionaríamos con la 5. Entonces esta quedaría de 48 y ya sumaríamos sus correspondientes valores. Lo ideal es cuando lleguen a esta parte de la tabla de frecuencias, que fue lo que hicieron de tarea ustedes, en esta parte es cuando hay que revisar que se tengan frecuencias por lo menos de 5. Y si no, aquí fusionamos antes de pasar a hacer lo de las probabilidades, ¿sí? Entonces la fusión está antes de hacer las probabilidades. En este caso lo hicimos así porque yo no noté que estas dos tenían menos de 5. Afortunadamente nada más fue sumar, ¿no? Ya lo teníamos aquí calculado. Pero siempre hay que hacerlo antes de calcular PI, ¿sí? ¿Alguna duda de qué va a ser la tarea? Los datos ahorita se los mando, va a ser un archivo de Excel. El asunto sería ejemplo bondad de ajuste. ¿Tienen alguna pregunta? No. ¿No? Muy bien. Entonces ahorita les comparto el archivo de Excel para que hagan toda esta parte. ¿Qué van a mandar? Nada más me van a mandar lo que es el archivo. Te voy a enseñar.
el archivo de Word para que ahí yo vea su planteamiento de las hipótesis y en este paso 4, que es calcular el estadístico de prueba, van a poner la tabla obtenida y eso me lo van a mandar en PDF. ¿Sí? Hasta este paso, hasta el paso 4. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, maestra. ¿No? Te veo un poquito más atrás. Gracias. Perdón. Ahí está. Listo, gracias. Sale, entonces si no hay preguntas, nos vemos mañana y ahorita les comparto el archivo. Hasta mañana, maestra, gracias. Hasta mañana. Mañana. Bye, hasta mañana.